Raíces Tanas es una página, un fanpage de Facebook y un perfil de Instagram, donde desarrollamos historias de familias italianas de la ciudad de Tandil, y tenemos un apartado que se llama Mangiare, referido a las comidas, no a comidas específicas italianas, las que tienen acá en Argentina una trayectoria que son aceptadas. Cuando comenzamos, pensábamos hacer como clase de italianos importantes. Íbamos a hablar de la FIAT, de la Compañía Argentina de Fósforos, algunos arquitectos, y empezamos haciendo eso. Hicimos el Palacio Barolo, la confitería del Molino, el Congreso. Sí, quedaron en el tintero otras cosas porque nos dimos cuenta que teníamos más llegada y con posteos locales, con publicaciones locales. Hay uno sobre todo que nos abrió un poco los ojos, que es el de la heladería Renzo, la familia Rossi, ¿sí? Que generó muchísima interacción entre Tandil, ¿sí? Lo leyeron, los tandilenses comentaron, disparaba muchos recuerdos, ¿sí? De la infancia, desde las colas que hacían para tomar helado. Comentaban, por ejemplo, sí, la señora, me acuerdo de la señora tal cual con su rodete, ¿sí? Todos, ¿sí? Haciendo alusión a el trabajo de esa familia, ¿sí? Que el posteo se llamó de Perugia a Tandil, ¿no? Y otra de los picapedreros, ¿sí? Que también generó mucha interacción acá, a nivel local. Esos primeros los hacíamos un poco con bibliografía de la tradicional de acá de Tandil. Revisamos el libro de Fontana, el de Hugo Nario, cuando hablamos de los picapedreros. Y nos fuimos a otros así, Ceriti, y se nos terminaron los italianos que podíamos encontrar en la bibliografía. Y se nos ocurrió hacer alguna entrevista. Dijimos, pensando en Ceriti, que era el último que nos había quedado, un pintor, y ahí apareció Modafari, el bicicletero de la calle Rodríguez. Y la señora que nos contacta con Modafari me dice, pero lo tenés que hacer a Cercati, me dice, ¿cómo no lo vas a hacer a Don Lino? Y bueno, y así salió. Tenemos estos contactos. Y después caímos en manos de un gallego. ¿Qué le va a hacer? Porque es el segundo grupo inmigratorio. Y bueno, yo contaron vos, porque esto fue Manolo Pérez Goyen conoce, a todo Tandil creo, ¿sí? Y es el que nos empezó a hacer contactos, ¿sí? con otras familias o con la gente que podíamos llegar a entrevistar, ¿no? Así que nos conseguía el teléfono, iba él, ¿sí? Y decía, mirá, estas chicas son, y bueno, ahí nos presentábamos nosotros. Bueno, los Pisorno, por ejemplo, pudimos llegar a la familia Pisorno a través de él. A Montani, a Barolo, que nos queda por hacer, bueno, a varios, también Mauro nos sugería siempre, podrían hacer a otro corresponsal. Sí. Seguí pensando, Mauro, que sí. No más. Obviamente, por el contenido que estamos difundiendo, tenemos más seguidores que pasan los 50, y sobre todo en Facebook. Porque bueno, son las historias, la mayoría de estos posteos, que es algo totalmente aleatorio, es decir, vamos haciendo lo que nos surgen, lo que nos piden, lo que nos acordamos nosotras. Entonces esto remite al Tandil entre los 50 y los 80, una época así para muchos muy recordada, y esta serie de publicaciones va teniendo características que fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo muchísimo, porque insisto, nosotros veníamos con la tiza, en el mejor de los casos llegamos a dar alguna clase con fibrón, pero hasta ahí. Y trabajar con redes nos resulta bastante complicado. La cuestión por ahí más compleja es lo de reducir el contenido. Las entrevistas suelen ser sumamente ricas, hay mucho material, pero si uno se pasa de las 250, 260 palabras, no se lee, es decir, es uno de los métodos de las redes. Queda fuera muchísima información. Por ejemplo, ya cuando habíamos apagado la
lavadora y estaba prácticamente en la vereda. Renata Giovine dice, mi papá vio cómo yo estaba estudiando a Gramsci, Antonio Gramsci, y él, ¿sí? Me dice, mi grupo como partisano, ¿sí? Mi grupo era el que distribuía los escritos, mientras él estaba preso, Gramsci estaba preso, distribuía los escritos. O sea, y eso, si bien es una anécdota muy rica, no la pudimos poner, ¿sí? O bien, la Tara nos cuenta algo de uno de los, del abuelo, ¿sí? Del abuelo bisabuelo, que era anarquista, ¿sí? Que era un silencio familiar en torno a esa historia porque estaba alejado de Dios. Bueno, todas esas historias, anécdotas que no podemos poner, ¿sí? en esa síntesis de 250 o 260 palabras, ¿sí? O por ejemplo, como Rosita, la abuela de Mauro, conoce, ¿sí? ¿Dónde lo conoce? ¿Sí? A su abuelo. ¿Sí? O sea, muchas anécdotas que no podemos poner directamente. O sea, tiene que explicar contexto. Y ya en cuanto se hace largo, que nos debe pasar a todos con otro tipo de publicaciones. Mirá los primeros renglones y si no te capta ahí, si es muy largo, ves que es largo para abajo. La palabra más. Sí. Es tirana. Sí. Después es muy importante el tema de las fotos. Todas las fotos las sacamos nosotras, o bien en la calle, o bien son fotos que nos aportan los entrevistados y le tomamos una fotografía. Es decir, en cierta forma estamos haciendo también un archivo fotográfico de la colectividad, que es importante. Y tenemos que ponerle marca de agua porque hasta el eco nos robó la foto. Así que bueno, aprendimos eso de poner la marca de agua. El eco nos plagia la publicación sobre Renzo y tienen tan poco cuidado cuando le vamos a reclamar, dice, bueno, pero si está en las redes es público. Sí, está público, pero decir lo que hicimos nosotras. Y la foto con marca de agua incluida le habían puesto, bueno, sí, pero el multimedio del pueblo con la marca de agua, que sea lo hubiera borrado, ¿no? Las interacciones, por ejemplo, es lo que más nos interesa de cada posteo, ¿no? Cómo se generan, ¿sí? A partir del apellido. Alguien dice, pero Di Natale hay en Mendoza, o otro apellido en Uruguay, ¿sí? Cuando empezamos a compartir en grupos de italianos, ¿sí? Que, o sea, empezamos a expandirnos, digamos, en las redes. O reencuentro acá con gente de Tandil, ¿cuánto tiempo que no sé de vos? Sirve para todo. Y en muchos casos hay un agradecimiento al entrevistado como si él fuera quien está haciendo el posteo. Es decir, ay, gracias por hacerme acordar del abuelo y le escribe un pariente de Pergamino. Cosas que suceden porque estamos en este medio que es diferente para nosotros. Estamos con el machete, para no olvidar. Después las reacciones frente a las entrevistas son de lo más variadas. Y acá tenemos varios que nos pasaron los casos. A veces hay gente que directamente nos escribe y nos dice, yo quiero que cuenten mi historia para que quede grabada. O para que se registre. O para que en se algún registre, lugar. para que quede en algún lado. Las redes, ¿sí? Hay otros que no nos dan bolilla, bueno, lo sufrí en mi propia familia, ¿sí? De mi abuelo, yo quería contar de mi abuelo, y bueno, quedan 3 hermanas vivas, 3 tías, y nada, no pude llegar a ella, entonces armé el posteo en base a lo que me contaba mi papá cuando era chica, ¿no? Y después alguien me dijo, lo que pasa es que tu abuelo fue muy tirano con ella, sufrieron mucho, no era una buena persona, ¿sí? Yo no lo conocí, mi papá jamás me habló mal de él, ¿no? Pero yo no lo conocí y murió antes que naciera, pero bueno, porto apellido y material genético. O sea, veo las fotos de mi abuelo y lo veo mi papá. Como haya sido, no lo sé. Así que pero, no pude sacarles datos a mis tías.
Y otros nos dicen, no, pero te parece, no tengo mucho para decir. Igual nos encontramos. Y salen 2 posteos que tienen un montón de material e historias sumamente interesantes. Sí, en el caso de Zulema, sí, que no, todavía falta el de ella. claro, 2 posteos podemos hacer de la entrevista a Zulema. Con Zulema. O en el caso de Pietri, por ejemplo, que ella, no, pero no tengo nada. El abuelo fue el fundador. Director del Banco Comercial. Sí, y el bisabuelo, la primera sodería de Tandil, ¿no? Y por ejemplo, una foto que pegó mucho es el sifón. Y no hay persona. Y sin embargo, a todo el mundo le llamó la atención el sifón, ¿sí? Después, bueno, ¿qué aparecen entre las historias? Una de las cosas que nos llama la atención a los inicios de los posteos es la solidaridad. La panadería Cervantes de Mario Pola le prestaba a Montani, de la confitería Norma, el horno, o sea, 2 tanos, para que Montani cocine la masa de los sándwiches de miga entre las 3 y las 5 de la mañana, que Pola arrancaba con el horno para hacer el pan de la panadería. O Bruti, por ejemplo, bueno, que le dio, ¿sí?, a Pietro Pacianta en cuotas pagar, ¿sí?, una bicicleta porque se había mudado lejos, en la zona del hipódromo, y tenía que venir a trabajar a esta zona. Entonces, esa solidaridad, o Montani, que nos contaba que de un almacén, no me acuerdo ahora el apellido, Miragama, algo así, que le cortaba el fiambre, por ejemplo. Y la roticería que estaba en la otra cuadra. Sí. Son todos lazos de solidaridad. Hasta que se pudo comprar la computadora. La máquina. Y después historias que nos traen a otra historia. Por ejemplo, hicimos la familia Brandinetti y ahí sale el doctor Di Martino. Pero él estuvo conmigo en la Sociedad Italiana, en la comisión. Y, bueno, ahora es uno de los que tenemos próximos para salir. O la familia Pola, esto de la panadería Cervantes, que una de sus hijas es casada con Jovine. Así que con la interacción con los que responden al posteo de Mario Pola, aparece Renata Jovine con la historia de su papá, un partisano, el abuelo en la Primera Guerra, el padre en la Segunda, con mucha colaboración para el surgimiento de Italia. Y bueno, sale de lo mismo, de este tipo de entrevista y de este tipo de esta nueva forma para nosotros de hacer historia. Y algo que en todas las entrevistas aparece, la huerta como sello distintivo, ¿sí?, de la italianidad, ¿no? No hay uno que no haga. Que ahí hay 2 cosas. En la primera oleada, ¿sí?, el aluvión inmigratorio, los inmigrantes italianos se encontraron con una gastronomía muy rica en carne, ¿no? Muy rica en carne, en cantidad y en precio. Era barata, ¿sí?, pero muy pobre en vegetales, todo lo contrario a Italia. Entonces acá hacían la huerta justamente para reemplazar eso que el mercado no encontraba. Y por otro lado, ¿sí?, la Tana tiene una frase ahí, Italia es una tierra que se cultiva, ¿no? En la tercera oleada, esos vienen derecho a ser la quinta, ¿sí?, porque fue una forma de paliar el hambre en Italia. Sí, todo lo que cultivaban lo comían. En una publicación, en una de las familias nos dice, ¿para qué tienen un sauce? ¿Cómo pueden sembrar No sauce, come. por ejemplo? Claro, natales, ¿sí? Todo lo que sembraban, comían, ¿sí? Otra de las cosas que aparece es la superación a partir del estudio. Son varios los casos del inmigrante analfabeto y el nieto universitario. Y obviamente todos a la escuela con la ley de educación común en la Argentina, pudiendo hacer la primaria todos los hijos. Y bueno, muchos se alfabetizan por el uso, porque pusieron un negocio, por lo que fuera. Pero este tema del estudio es también recurrente, igual que tanto casi como la huerta.
el caso de Busso, de la familia Busso, que decía que bueno, el bisabuelo era totalmente analfabeto y su abuelo vino de chiquito, ¿sí? Y debió hacer la primaria acá y bueno, aprendió a leer y escribir, ¿no? Y ya después la otra generación ya pudo tener una carrera universitaria. Y después, bueno, las empresas familiares es otro de los rasgos que vemos, que bueno, en el caso de la familia Dacó, el padre con los yernos, el hijo, bueno, Mauro, Yanta. Y la familia, esto que se reúne los domingos en torno a la mesa, es como una herencia inmaterial que fueron dejando. Sí me parece tanto el rol de la mujer, ¿no? Como que siempre, incluso muchas personas que entrevistamos son mujeres, pero hablando del abuelo, más que de la abuela, salvo la Tana, que te recuerdo a mi abuela con tacos y amasando pasta, ¿sí? Pero la mujer medio en la cocina, ¿sí? Y es la que transmite la vitalidad, además a través de la comida, ¿no? Del lenguaje. Y del lenguaje. Bueno, ahora les queríamos compartir, porque hemos organizado para disfrutar el vicio de dar la clase de historia, no nos podíamos perder. Organizamos en las 3 etapas en las que podríamos clasificar la llegada de los inmigrantes italianos, un poquito con algunas imágenes de Tandil para ubicarnos un poco en el tiempo y quiénes son los que vinieron, de los que nosotros hicimos entrevistas, es decir, obviamente que ha venido mucha más gente y esto sigue, así que con lo que sería en esta primera etapa. Bueno, el aluvión inmigratorio. Si estuviéramos dando clase, creo que les paso los posteos de la familia para hablar de inmigración, me serviría de material, ¿no? No tendríamos tiempo. No tendríamos tiempo. Pero realmente entre el segundo y el tercer censo, la cantidad de inmigrantes, casi el 70% es italiano, ¿sí? Y por eso la impronta cultural que marca es impresionante en Argentina. Si bien Estados Unidos recibe más inmigración, pero no les hace de mella en la cultura. Acá sí, ¿sí? Nosotros hablamos con la música italiana, ¿sí? Y además los apellidos, ¿no? Y las comidas. Es la época, digamos, de la revolución industrial, donde se multiplicaron las fábricas, empiezan a aparecer los autos, los motores, y el transporte también se ve afectado, y esto también posibilita que lleguen. Amén de que muchos se quedan sin trabajo, dado el avance de la maquinaria, sobre todo lo que se llama la dolorosa modernización agrícola, que afecta sobre todo al sur de Italia. Bueno, ¿qué pasaba en Tandil? Llegó el tren. Y surgen los dos barrios, la industria de la piedra, con el de la mano casi del tren, si bien las primeras exportaciones de granito, las primeras envíos de granito se hacen en carreta, con el tren esto se masifica. Ahí tenemos adoquinado. Busso, por ejemplo, dice que bueno, su bisabuelo viene a Tandil, ¿sí? En carreta, ¿sí? Y Pisorno dice que eligieron, en el hotel de inmigrantes les da la posibilidad de venir a Tandil o a Madariaga, y eligen Tandil porque ya llegaba en tren. A Madariaga tenía que irse en carreta. Bueno, con la llegada del tren aparece el barrio de la estación y el centro, unidos por la querida Avenida Colón. Ya Tandil en 1895 tiene 3 bancos, el Banco Nación, el hipotecario y el recordado Banco Comercial. Y es declarada ciudad. Acá esta se cayó la piedra, pero antes Está en Marte. Está en Marte, sí. Hizo su publicidad sobre cartelería. Él era letrista y hizo la publicidad ahí pensando en que todos le venían a sacar fotos a la piedra porque ya Tandil era ciudad turística.
Bueno, esta es la familia Esa es la Busso. familia Busso. Mira qué bueno. Bueno, estos son los que vienen en esta etapa que nosotros vimos. Bueno, los Busso, Magrini, Pietri, Montani, todos los Pisorno, Nuestros abuelos. Fredini, Bavaro, Gentile, Grandinetti, Ceriti, los Argeri, ¿sí? Y Penacci. Bueno, la gente vivía en petit hotel, como este, que diseña Ramiro Penacchi, que es el hijo de Martín, el empresario de las canteras de la Movediza. O en Casa Chorizo, como mi abuelo. Mira qué lindo. O fotos de estudio como Es la época de mi las abuelo. fotos de estudio. Es decir, Mirá qué guapo. ir a sacarse la foto para mandar a Italia. Es mi papá, igual. Ese es mi abuelo. Sí. De 1902 la foto, Calculado, ¿no? Sí, calculado. ¿Cuál de ellas sos vos? A una amiga. Una amiga. Mi hija cuando miró la foto, mi hija ahora, miró la foto y dice, mirá la cintura que tenía la abuela y tenía 5 hijos. ¿Sabés cuántos años tenía? 22. Ya tenía 5 hijos. Y ya tenía 0. De un total de 15. Linda. 16, acordate. Al 16. Bueno, de Pietri, ¿sí? Que nos aporta el sifón, que lo tiene como reliquia. Y esto en un diario sale, en un diario danés, me parece. Sí, Dani. Y En un sale- almanaque. en un almanaque. Sale que es Pablo de Pietri el que tiene la concesionaria de la cerveza Quilmes en 1902. El sifón y no el papá. No, el tifón es de la sodería, no. No, me da eso. Bueno, Bueno, llegamos a la segunda etapa, digamos, entre las dos guerras mundiales, serían los años 20 y 30. Los años locos crecen la sociedad de consumo, pero también los autoritarismos y la crisis del 30, eso es un poco lo que marca la época. Y en Tandil, los hermanos Barifi, 3 italianos, hacen la primera colada de hierro gris. Nos quedaron de esa fábrica que después va a ser Vima, las columnas de la plaza y las cadenas del Parque Independencia. Tandil cumple 100 y la colectividad italiana hace su regalo para conmemorar el centenario. Palacio Municipal, por el arquitecto Penacci. El 22, el Teatro de la Confraternidad, ya el entretenimiento está saliendo fuera de la casa. Entonces aparecen los teatros, los clubes. Bueno, y los italianos tienen su cine. ¿sí? Es la época del cine. Una playa de estacionamientos. Y los servicios. La usina, ¿sí? El agua corriente. Y los que fueron picapedreros en su mayoría se transforman o sus hijos se vuelven constructores. La vivienda que había sido casa chorizo se transforma en una casa compacta, más pequeñita, donde están los servicios adentro, el baño y la cocina están adentro. Y muchos de los que construyeron esas casas fueron italianos: Colombo, Terni, Tangorra, Mazzaro, Tangorra, Chino, Marzocca, Valentini. Bueno, ahí tenemos algunas de las... Y que se identifica mucho. Por ejemplo, esa era la construye Tangorra, ¿quién no la conoce? ¿No? ¿Quién no pasó por esa esquina? La esquina del pasaje Ñuble, que estaban las dos iguales, ahora una se ha modificado. Bueno, y dejan, ¿sí? En el frente, a modo de marca, ¿sí? El apellido, las chapitas. Bueno, de esa época llega Lino Batalla, el papá de Silvio. 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 Bueno, el padre no hace falta pensar mucho para decir que es el padre de Batalla. Sí, Juan. Montanuri, que supo tener una orquesta,
esta típica, y hasta grabó en la RCA Víctor un disco. No, y formó parte de la orquesta de D'Arienzo. de D'Arienzo, de Osvaldo Fresedo. Y después parece que actuó acá en Unión también, con los Picopieri, otros que tenemos pendientes. Michelotto. Michelotto. Bueno, Los bicicleteros. Modafari y Piva. Los bicicleteros. Piva, por ejemplo, nos contó que incluso en la terraza, su papá era Luciano Piva, que viene para evitar ser enrolado en el ejército, ¿no? En tiempos de Mussolini. Y acá tenía una quinta en la terraza, ¿sí? Que abonaba, dice, iban al hipódromo a sacar la bosta, ¿sí? Y abonaban la quinta de la terraza, además tenía frutales, y sigue viviendo ahí, una casa en el centro. Córdoba, alguien dedicado que... a las actividades agropecuarias, ya no, ¿por qué? Pola, Lucy, que supo estar en la Dante, y trabajó en Barifi, siempre entre tanto. Bueno, y el señor es Mario Pola de la panadería Cervantes, que bueno, recordamos, ahí en calle Sarmiento. El primer kinesiólogo que tuvo Tandil, Romano Caponi, kinesiólogo. Y junto Bruti, con Marta Magariños y Miriam Brasesco, Demetrio Bruti, también, que estuvo en casi todas las organizaciones posibles, desde la Cámara Empresaria, bueno, su comercio en la Avenida España. Estuvo con esto de la Cámara Empresaria, estuvo vinculado con la compra del edificio para la universidad. Y bueno, también en italianos, fue el primer propulsor de la Asociación de la Gran Avenida, que era como si fueran los antecesores de la Unión de Colectividades. Y la tercera etapa, con una inmigración totalmente distinta, ¿sí? Los migrantes tienen el trauma de la guerra, ¿sí? Algunos que entrevistamos la vivieron de chicos, bueno, un relato muy lindo que pudimos publicar de Dacó, de Pino Dacó. Él se acuerda, ¿sí? de la guerra. También está marcada por otra forma de comunicarse. Quienes vinieron en esta época después hablan por teléfono con la hermana que quedó en el pueblo. Es decir, ya no era esperar la carta 3 meses que vaya y 3 meses que vuelva. Esto ya pueden hablar por teléfono, mantienes más comunicación con quien quedó en Italia. En la primera etapa, por ejemplo, con esto de las comunicaciones, ¿sí? Muchas familias pierden contacto. En el caso de Pisorno, que viene primero, ¿sí? Un Pisorno, vienen después 2 hijos a buscarlo, porque por 2-3 años no supieron nada de él, ¿no? Y bueno, y ahí uno de los Pisorno que baja en Montevideo, que después dice uno de Pote, ¡ay, hay Pisorno en Montevideo! Sí, claro. Es el otro hermano que se bajó a buscar el padre por ahí, porque ellos venían a Sudamérica.